Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva clase en donde vamos a seguir trabajando con funciones de búsqueda y de referencia. En la clase pasada estábamos en la hoja de tablas de doble entrada y habíamos hecho una lista desplegable en donde el usuario tenía la posibilidad de seleccionar el título de una novela, como ustedes pueden ver acá, y la idea era que Excel tuviera la capacidad de mostrar cuánto fue lo que se recaudó por concepto de venta de esa novela en el mes y en el año que se ha seleccionado, como ustedes pueden apreciar acá. Bueno, para recordar un poco los nombres de los rangos y lo que nosotros hicimos. Esta celda de amarillo que contiene la lista desplegable se llama novela seleccionada, como ustedes ven ahí. Por otro lado, la tabla desde donde nosotros sacamos los datos recibe el nombre de total ventas. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, la tabla total ventas es una tabla gigante. ¿Ven? Enero 2011, febrero 2011, y así, hasta diciembre 2016. ¿Ya? Es una tabla tremendamente grande que tiene una generosa cantidad de columnas. Hola Benjamín, ¿qué tal? Y obviamente trabajar con ella es bastante complicado porque tiene 73 columnas. ¿Ya? Pero sin embargo, a través de este recuento que se está solicitando, ustedes tienen la posibilidad de poder colocar al tiro los recuentos. ¿Ya? Seleccionando el nombre de una novela, te trae automáticamente los recuentos que se están solicitando. El día lunes, nosotros desarrollamos este ejercicio con la función buscar B. Si ustedes se fijan acá en el enunciado, dice, necesita que usted construya un módulo de consulta rápida de tal manera que a partir del nombre de la novela pueda saber cuánto recaudó por mes y por año. Como ustedes pueden apreciar, en el enunciado, en ninguna parte se menciona que lo tengan que hacer con buscar B o con índice coincidir, ¿cierto? Si ustedes se llegan a encontrar con un enunciado de esa naturaleza en el certamen, significa que ustedes tienen la libertad total y absoluta para hacerlo, para seguir el camino que ustedes prefieren, el camino que ustedes, con el que se sientan más cómodos o con el que se les va a hacer más fácil. Pero van a haber ejercicios en el certamen, y de hecho eso es un spoiler, en donde ustedes se les van a decir, o sea, este ejercicio, por ejemplo, tiene que resolverlo con índice coincidir. No pueden ocupar ahí el buscar B. O bien tienen que aplicar buscar B y coincidir. Entonces, si les dicen buscar B y coincidir, y por ejemplo, no sé, te tocó la columna 3, no puedes escribir el 3 en el número de columna, tienes que usar ahí la función coincidir para que te dé el número 3. ¿Ya? Este ejercicio lo habíamos abordado con la función buscar B porque, bueno, nos quedaba poco tiempo y encontramos que era el camino más corto. ¿En qué consistió la tarea que les dejé el día lunes con décimas a ustedes? La idea era resolver este mismo ejercicio, pero utilizando la función índice, las funciones índice y coincidir. Como ustedes pueden ver, esto lo hicimos con buscar B. Entonces vamos a resolver este mismo ejercicio, pero utilizando las funciones índice y coincidir. ¿Ya? Entonces chicos, vamos a ver cómo hacer esta cosa. Esta tabla yo la voy a copiar. O sea, voy a traer acá los títulos de los años. Voy a copiar acá los encabezados. Años los voy a llevar para acá. Los meses los voy a copiar para allá.
¿La cuenta? Le estoy dando la misma estructura. Y por supuesto que lo voy a colocar acá todos los bordes para que esto me quede igual. Entonces, esta zona de acá, la desarrollamos con buscar B, y esta zona de acá abajo la hicimos con índice coincidir. Para ordenar un poco la cosa, voy a insertar una nueva fila, ahí. Más que nada para combinar esta zona y ponerle aquí versión buscar B. Yo creo que se va a entender que esa tabla de ahí va a ser la versión buscar B. Le ponemos la negrita, le ponemos aquí algún color, ya para que vea bien. Y acá al lado, no le voy a poner versión buscar B, sino que le voy a poner versión índice versión buscar B coincidir, y el otro es versión índice coincidir. ¿Ya? Por supuesto que ambas funciones se alimentan de la misma lista desplegable, ¿cierto? Entonces, analicemos bien qué es. Entonces, analicemos bien, chicos. Analicemos bien qué es lo que nos piden hacer acá. Queremos hacer esto con índice coincidir. ¿Ya? Hay varias formas de abordarlo con el índice coincidir. Primero, consideremos lo siguiente. Que todos los datos que nos están solicitando se encuentren dentro de esta tabla, que se llama total ventas. ¿Sí? Ya. Por otro lado, para hallar el número de fila, tengo que fijarme en lo siguiente. El número de fila, como ustedes pueden apreciar, tiene que ver con esto. ¿Ya? Tiene que ver con esta zona de acá, chicos. Está relacionado con los títulos. Recuerden que las filas en las tablas de una entrada corresponden a esta zona. ¿Ya? Todo esto es fila. Por lo tanto, el número de fila va a tener que ver con la ubicación que tenga un título de una novela dentro de esta columna, que se llama título. Por otro lado, el número de la columna va a tener que ver, por supuesto, con la ubicación que tenga el título correspondiente con el mes y con el año. Entonces, vamos a ir para acá. Veamos qué dice el chat. ¿Qué tal, Elvis? Buenos días. Entonces dice enero 2011. Entonces ponemos acá índice. La matriz para la función índice se llama total ventas. ¿Ya? Me aseguro, chicos, de que esa matriz quede seleccionada. Otra cosa, para el segundo certamen, y de acuerdo a lo que yo he revisado con algunos de ustedes, usted ya no puede, por ejemplo, tomar las tablas o los rangos que vengan en la hoja datos y copiar y pegar en la hoja de preguntas. ¿Ya? Cualquier rango auxiliar que ustedes quieran hacer, lo tienen que hacer en la hoja de datos. ¿Ya? No pueden contaminar visualmente la tabla original, salvo que le pongan columnas auxiliares. En ese caso, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero para el segundo certamen y para el examen no pueden hacer eso porque va a tener un descuento en puntaje. Más que nada por utilizar información redundante. ¿Bien? Así que eso se lo digo para que lo tengan en consideración. Después, el número de filas. El número de fila
tiene que ver con la ubicación que tenga el título de una novela dentro de la columna de los títulos. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar esa ubicación, eh, tengo que emplear la función coincidir. Esa es la función que nos permite saber en qué posición se encuentra un elemento. Entonces, ¿cuál es el valor que yo voy a ir a buscar? Evidentemente que yo quiero saber qué posición tiene la novela seleccionada, ¿cierto? ¿Dentro de qué cosa? Dentro de una matriz que estamos buscando. ¿Cuál es la matriz que yo estoy buscando? Esa matriz que yo estoy buscando corresponde a la columna título. O sea, le pongo total ventas, abro corchete y le ponemos título. ¿Por qué? Porque el total de la novela que ustedes ven acá seleccionada está viviendo dentro de este rango. Ahí es donde vive la novela, ¿ya? Y yo tengo que saber en qué posición, cuál es la posición relativa que tiene ese título dentro de esta columna, ¿ya? Entonces, para eso, nos va a servir la función coincidir. Punto y coma, 0. Después, compró el resultado y efectivamente me está dando 92. Eso quiere decir que la novela de La salvaje niña irlandesa está en la fila 92. Ya. Recuerden que índice te puede buscar en cualquier ubicación que tú le des. En cambio, buscar B está limitada o está sujeta a la restricción de que tiene que ser, de que tiene que estar en la primera columna de la tabla. Índice se mueve para donde ustedes quieran. Punto y coma. El número de la columna. Ah, ya. Entonces, si me piden acá el número, si la función índice me está pidiendo el número de la columna, pues tengo que analizar, obviamente, los elementos que forman parte de este tremendo rango. ¿Ya? Este rango que tiene 73 elementos. Ese rango, obviamente, tiene que ver con los encabezados de la tabla. ¿Bien? Entonces, nuevamente tenemos que utilizar acá la función coincidir. Pero acá hay una cosa muy simpática de esa función, que es la siguiente. Que ustedes se tienen que fijar, ¿ya? Tienen que poner mucho ojo en la manera en cómo están estructurados los títulos de la tabla, los títulos de esta tabla. La primera columna dice título, ya. Pero la columna título, la verdad es que me da lo mismo porque nunca la vamos a utilizar para esto, para los fines que este ejercicio lo solicita. Pero si se fijan, desde enero de 2011 hasta diciembre de 2016, nos tenemos que fijar. Nos tenemos que fijar en la manera en cómo están construidos. ¿Se dan cuenta que hay un patrón que se va repitiendo columna tras columna? ¿Cuál es? Que primero viene el nombre, después un espacio en blanco y después el año. Revisen cualquiera de estas columnas. ¿Ya? ¿Ven? Tienen el nombre, espacio en blanco y el año. Noviembre de 2013, el mes, noviembre, espacio en blanco, el año que es 2013. Y así. Octubre de 2016, octubre, el mes, espacio en blanco y el año. Todo es así. ¿Por qué les menciono esta parte? Porque resulta que en esta tabla de doble entrada, ustedes tienen, por una parte, en la zona de las filas, acá, aquí está más o menos el pulso, en la zona de las filas tienen los nombres de los meses del año, como ustedes pueden apreciar acá. Y en esta zona que les estoy marcando, aparecen los meses, o sea, perdón, aparecen los años. Entonces, para poder construir, ¿ya?, el título de la columna, ustedes tienen que tomar
el mes, ¿ya? Tengo que tomar acá el mes, y eso lo tengo que concatenar con un espacio en blanco, y eso le tengo que concatenar el año. ¿Ven? El mes que obviamente yo lo obtengo de acá, y el año que lo estoy generando desde acá. Y el espacio en blanco que lo tengo que proveer como una constante. Bueno, para eso lo dejamos con comillas dobles y se acabó el problema. Entonces, chicos, vamos a ir acá, le ponemos coincidir. Valor buscado. El valor buscado, como les decía, tiene que ser el mes concatenado con el año. Así que vamos a tomar el primer mes, concatenamos un espacio en blanco, y después de eso tenemos que agregar el número del año que corresponda. Perfecto. Después de eso nos vamos acá a la matriz buscada, y para eso tienen que considerar que ese mes, espacio, año, ese nombre, ese texto que hemos construido, tiene que estar en los encabezados de la tabla. Porque a partir de los encabezados yo voy a deducir cuál es el número de columna. Entonces, voy a total ventas, haremos corchete, el gato, y ponemos encabezado. Ponte coma. Y el tipo de coincidencia. Bueno, yo quiero que sea una coincidencia exacta. Ya, tuvimos un problema aquí con la conexión a internet. Entonces vamos a volver a compartir la pantalla. Y acá estamos. Estamos acá en la función. Entonces, lo que yo les decía, el valor buscado va a corresponder a lo que me genera la concatenación. Y ustedes ven que el título de la tabla va a coincidir, pero plenamente con lo que ustedes están viendo en este momento. Bueno, cerramos el paréntesis de la función índice. Damos Enter. Y acá tenemos entonces nuestra fórmula. Ustedes se dan cuenta que nos da exactamente el mismo número. La única diferencia está en el formato de celda que le dimos. Esto lo voy a dejar en contabilidad para que se vea mejor. Pero ahora tengo que propagar esta fórmula para el lado y para abajo. Y ustedes ven que aquí hemos generado una serie de errores. La fórmula yo se la voy a compartir en este momento en el chat. Ahí está. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el error que se produjo y cómo se soluciona? Por favor. Ya, Hay ¿qué que es lo que... ponerle el signo peso para fijar. Ya, ¿en qué parte le ponemos el signo peso? Ahora hay que ser más específico todavía. ¿En dónde se le pone el signo peso? En el M y en el 424. Pues acá, en el M y en el 424 de acá, ¿cierto? Una cosa así. Muy bien. Entonces, tenemos eso, lo propagamos para el lado, para abajo. Vemos que los números están bien, ¿cierto? Perfecto. Si yo cambio aquí si yo cambio esto, ¿ven? Generamos los mismos números. Si la celda yo la dejo en blanco, ¿qué pasa? Acá me quedó todo en blanco. No obstante, acá, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay que ponerle sí error. Ah, ¿ven?
Entonces, como a poco vamos, esto ya podríamos considerarlo como la etapa de refinamiento de la fórmula. Aquí hay una cosa bien importante que hay que acotar. Supongamos chicos que ya, ustedes están desarrollando el ejercicio, ya terminaron de hacer su tabla y toda la cosa, y se les olvidó el sí.rho. Si se les olvidó el sí.rho, obviamente que va a haber una penalización en puntaje. Eso está claro. Pero, ya por haber hecho esto, tienes un tremendo porcentaje del puntaje total que otorga el ejercicio. ¿Ya? Así que no se basen en el rollo de que si se equivocara en una cosa está todo malo. Lo otro, ¿ya? Y aquí quiero que por favor me pongan atención, ¿ya? Me pesquen con esto. Cuando yo estaba revisando el certamen con algunos de sus compañeros, me decían, por ejemplo, que se habían quedado pegados en una columna. Obviamente no voy a dar nombres. Que se habían quedado pegados en una columna y que como no tenían resuelta una columna en específico, entonces no podían avanzar con el resto del certamen porque pensaron que se iban a echar la prueba. Y eso es falso. Yo siempre les he dicho, si se quedan pegados con un ejercicio, déjenlo botado. Por último, aplíquenle el formato de celda que se les está pidiendo. ¿Ya? No, aseguren por lo menos que sea un punto de eso. Y una vez ese ejercicio déjenlo botado. Y las celdas que dependan de la columna que no pudiste hacer por el momento, bueno, simplemente ustedes pueden referenciar las celdas que no hayan podido hacer. ¿Ya? Aunque los números o los textos o lo que sea que tengan que resolver no sean coherentes. Porque lo importante es la fórmula. ¿Ya? Si los números no les quedan coherentes, va a ser simplemente porque, no porque la fórmula esté mala, sino que los datos que influyen para que estos números te queden bien, no quedaron bien resueltos. Entonces ustedes van a perder puntaje en la columna que les costó. Pero no les voy a bajar puntaje por las columnas que dependan de ellas si es que la fórmula la hicieron bien. ¿Ya? No sé si me siguen con eso. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte que les dije? No se queden pegados con los ejercicios. ¿Ya? No se queden pegados con los ejercicios. ¿Ya? Hagan el ejercicio de Bart Simpson. Profe, Escriban. no me funcionó lo de los signos pesos. Ya, vamos a Le ver lo puse lo de... mismo que le puso usted y no, me aparece solo la columna del 2011 y el resto no me funcionó. Ya, vamos a ver los de Angelina. ¿Ya? Escriban 500 veces en su cuaderno. No me quedo pegado al ejercicio. No me quedo pegado al ejercicio. No me quedo pegado al ejercicio. Sigan adelante. Déjenlo botado. Y después de eso, y después al final se van a dar cuenta de que el ejercicio 10 no es más difícil que el ejercicio 3. ¿Ya? No se queden pegados con los ejercicios. ¿Ya? No queden dando vueltas, que no se me ocurre, y yo pensé que me iba a ir mal, no. Ahí tienen que ser más inteligentes y tienen que, ya, dejarlo de lado nomás y seguir adelante. Por último, ¿estás seguras con todos los ejercicios que sean fáciles? Porque siempre hay ejercicios que son directos. Y después, simplemente, en los 40 minutos que te vayan a sobrar, ahí te las ingenias y abordas exclusivamente eso. Ahí te quedas pegado resolviendo. Y lo más probable es que puedas hacer más de una parte buena de la fórmula. ¿Ya? Pero ahí, háganme caso, por favor, chicos. No sean porfiados. Punto y coma. Y aquí voy a usar el sí.rho. Vamos a arreglar todo vamos a arreglar acá todo este asunto. Y ahí ustedes ven que la fórmula te está entregando todos los resultados que ustedes esperan. Ya. Me pasa lo mismo, tengo que poner la celda y fijarla, si no, no funciona. Ya, vamos a hacer una cosa. Aquí yo les voy a compartir primero
la versión final de esta tabla de doble entrada. ¿Ya? Denme aquí un segundo, se las voy a copiar en el chat. Y una vez que hagamos eso, nos vamos a comunicar con Angelina y con Belén, ¿ya? Para poder ayudarlos. Porque a lo mejor los problemas que ya están teniendo pueden ser los mismos que a ustedes les puedan surgir, ¿ya? Entonces, muchachos, voy a pausar mientras tanto la compartición de la pantalla y la grabación para que Angelina nos pueda compartir su pantalla, por favor. Ah, profe, ya, espérame, voy a meterme de nuevo a la conferencia. No me diga que ya lo arreglo ya. Ya, en la segunda parte de esta clase vamos a ejercitar. Solamente vamos a hacer eso. ¿Ya? Vamos a ir acá a la hoja del ejercicio número 3. Este ejercicio en algún momento lo ocupé como examen, ya de detalle 2. Aunque ahí tengo una idea más o menos de lo que se les puede, pedir, de lo que se les puede preguntar. Lo único que le cambié a este ejercicio fueron los datos, más que nada, pero las preguntas eran las mismas. Así que vamos a ir acá al ejercicio 3. Ejercicio 3, parte 1 de 2. Dice así. Santa Rita es el nombre de un centro médico de alto prestigio, en el cual podemos encontrar profesionales de la salud de distintas especialidades y que tienen diferentes convenios de salud, como ustedes se imaginarán. Este rango muestra las atenciones que se han hecho durante los primeros meses del año 2017. Todos los problemas propuestos se deben desarrollar con fórmulas, ¿ya? Y si lo desea, puede agregar todas las columnas que estime convenientes, las columnas auxiliares, las columnas que a ustedes les sirvan para poder simplificar en cierta medida la resolución de los ejercicios. Entonces tenemos acá los números de atención que son en total 230. ¿Ya? Que son en total 230. Tenemos un rango. Ahora la idea es que esto ya, acá yo ya dejé de pasar materia, propiamente tal, sino que solamente vamos a hacer una clase tipo ayudantía, ¿ya? Una cosa así. Entonces, aparte de la ayudantía que ustedes tienen regularmente los días lunes, vamos a hacer también una ayudantía extendida de este ejercicio. ¿Ya? Entonces, chicos, acá sería muy bueno, sería buenísimo, sería genial, sería extraordinario que alguien pudiera, que ustedes pudieran habilitar sus micrófonos e ir metiendo la cuchara con el ejercicio. ¿Sí? Porque piensan que este ejercicio consistió en un examen real que apliqué hace 3 años. Hace 4 años, porque le cambié las puras fechas nomás a los valores. Hace 4 años que tomé este ejercicio, fue un examen de TI2. ¿Ya? Entonces, me gustaría saber qué es lo que partirían haciendo ustedes. La especialidad. La especialidad. A este rango, nosotros le haríamos algún tratamiento, ¿no? Habría que transformarlo en tabla, ¿o no? Copeta. Eso es como quien dice, como para entrar a conversar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, usted viene acá y esto lo convierte en tabla. Listo. Estamos. Lo convierto en tabla, lo dejo como predeterminado para no estarle haciendo mucho con eso. Y a renglón seguido, muchachos, una vez que ustedes convierten un rango en tabla, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacerle a esa tabla? Les escucho o los leo atentamente. Hay que ponerle un nombre. Ponerlo, no. Ya, ¿qué nombre le ponemos a la tabla? Póngale nombre a la tabla.
Eso es algo que ustedes tendrían que hacer ya de inmediato. Ustedes me dicen. ¿Qué nombre le pondrían ustedes a la tabla, chicos? Datos médicos. Perfecto, Antonio. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, sigamos viendo. ¿Te fijas? Eso es como para entrar a conversar. Todos esos datos médicos. Vamos a ver ahora la especialidad, que era lo que nos había dicho Antonio. La especialidad, más que nada, porque es la primera columna que yo estoy viendo acá. Dice, dado el rol del médico, o sea, los roles de los médicos que están acá, por supuesto, muestre el nombre de la especialidad que tiene. Ojo, este ejercicio les dice a ustedes que lo hagan con buscar B o con índice coincidir. ¿Lo dice en la instrucción? Vamos a ver acá el chat. A ver qué es lo que nos dice. No, no lo dice. Y no lo dice en mayúscula. No lo dice, no lo está diciendo. Por lo tanto, si no se lo están diciendo, significa que ustedes lo pueden hacer como lo estimen conveniente. Pero en el certamen, créanme que le van a decir, hágalo con índice coincidir. O hágalo con buscar B. Entonces ahí ustedes tienen que manejar muy bien ambas funciones. La especialidad. ¿De dónde voy a ir a buscar yo las especialidades, chicos? Porque aquí no las encuentro. Vamos a ver qué nos dice el chat. ¿Qué nos dice acá el chat? Ah, la porquería esta de la aplicación que no me muestra el chat, muchachos. De los datos. Y acá está lo que no tienen que hacer. Estamos acá en los datos. Dice datos del ejercicio 1, datos del ejercicio 2. Bueno, claramente eso no va con el ejercicio, pero acá dice médicos. Es hacer esto, que yo lo he visto, pero muchas veces en las pruebas de ustedes. Hacen esto. Aquí van a la hoja de los datos, copian esto, y no tengo idea por qué. Por ejemplo, vienen y los pegan acá al lado. Y de ahí empiezan a sacar la información. Esa parte me desconcierta un poco. No tienen para qué hacerlo. No lo hagan. Van acá los datos. Listo. Acá tenemos los datos de los médicos. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a esos datos, muchachos? A ese rango. Ustedes me dicen nomás. ¿Qué es lo que le haremos a ese rango? Se puede transformar en tabla también y ponerle un nombre. ¿Y qué nombre le pondría a usted? Médicos. Pero, lógico. Ahí es que aprovechemos aquí la tecnología. Entonces, los médicos. La palabra médico la escribimos con o sin tilde. Con tilde. Y se ve bonito. Eso. Médico. Entonces, aquí tenemos los datos de los médicos. Entonces, en alguna parte nosotros tenemos la especialidad del médico, ¿no? Sí, en especialidad. Aquí dice ID especialidad. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio?
¿Se dan cuenta? El enunciado es súper inocente, dice, muestre el nombre de la especialidad. Ándate, cabrito. ¿Pero qué tienes acá tú? Tengo el identificador de la especialidad, ese no es el nombre de la especialidad. Por ejemplo, si dice CAR, ¿qué especialidad creen ustedes que sea? Cardiología. Cardiología, ¿cierto? Pero no nos dice cardiología. Dice simplemente CAR. Ya está. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso, muchachos? ¿Habrá alguna parte de donde yo pueda obtener el nombre de la especialidad del médico? Sí, al costado. Vamos viendo aquí. Miren, aquí se dan cuenta, ¿no? Es ID de especialidad y el nombre de la especialidad. Perfecto. ¿Qué harían ustedes en ese caso, chicos? Se ve acá el problema que tenemos frente a nuestros ojos, ¿no? Porque aquí te piden, fíjense, tenemos acá el puro run del médico. Este es 10.422.249. Si yo voy acá, suponiendo que lo hiciera con un buscar bien, con un buscar B, el 10.422.000, aquí está. Ya, encontré aquí el run del médico. Perfecto. Esta tabla, ¿qué es? ¿Cuál es la única información de la especialidad que me provee esta tabla? El ID. Es puro ID de la especialidad. O sea que si yo aplicara un buscar B, con suerte voy a decir que, que esta médica es CAR, ¿cierto? CAR. Ese es el único que yo obtengo. Entonces, si ahora yo sé que es CAR, que el ID de la especialidad es CAR, ¿cómo lo harían ustedes para obtener el nombre de la especialidad? ¿Qué es lo que harían ahí ustedes, Con el chicos? índice coincidir se podría, ¿o no? Ya. ¿Y cómo lo podríamos proceder ahí, Yulisa? Espéreme, para ver si puedo. Por ahora no se preocupen de escribir la fórmula, sino que simplemente conversemos aquí cómo se podría abordar el ejercicio. Y después le metemos mano. A veces es mejor hacer eso, tomar una hoja, empezar a ver cuáles son los datos que tenemos disponibles para trabajar, elaborar una suerte de plan de ataque y a continuación empezar a meterle fórmula. ¿Ya? Ya, piensen ustedes que este es el primer ejercicio. Entonces imagínense que ya sienten que se están quedando pegados con la especialidad. Oye, ustedes podrían simplemente ir a la previsión de salud, dice, dado el RUN del paciente, obtenga el código de la previsión de salud. En una de esas, si yo voy acá al listado de pacientes, que seguramente debe estar, no sé si estará por ahí, aquí está. Miren, tengo una tabla con los pacientes, tengo el RUN y tengo lista la previsión. O sea, se me puede hacer más fácil hacer la previsión del paciente que quedarme pegado con la especialidad del médico. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tienen por qué quedarse pegados con el ejercicio. Pueden avanzar con otras cosas. Incluso lo que venga más abajo, puede ser tanto o más fácil que lo que se les está pidiendo ahí arriba. ¿Ya? Entonces, ahí, ojo, pestaña y ceja, muchachos. Podríamos hacer una columna auxiliar ¿Ya? ¿En qué parte? en el... ¿Dónde anda usted? No, en el ejercicio.
Primero, como podríamos buscar, como aquí aparece solamente las iniciales de la especialidad, dejarla esa como auxiliar y después de esa poner la especialidad completa. Ah, Quedaría quizás un perfecto. poco más enredado, pero creo que igual se puede. Sí, es un camino absolutamente válido, Sí, dejar estas así, pero de acuerdo al RUT. de acuerdo al rol del médico. Entonces, aquí tenemos las especialidades, tenemos ese rango que te informa acerca del nombre de la especialidad a partir del código, ¿cierto? Del identificador. Ese rango se presta para que lo convirtamos en tabla, ¿no? ¿Qué dice el público? Al lado está la persona con auxiliar. Dos tablas de alguna forma. Perfecto, 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 perfecto. Este chat estaba en llamas, muchachos. Perdón por no haberlo leído antes. Ya. Vamos a seleccionar eso y lo vamos a convertir en tabla. Y a esa tabla le vamos a dar un nombre. Nombre para la tabla, por favor, chicos. Especialidades. Listo. Pam, 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 pam. Especialidad. Listo. Entonces, vamos a ir acá al ejercicio 3. Entonces, Yelisa nos dice, hagamos una columna auxiliar que tenga solamente el código de la especialidad. Bueno, acá no nos dicen que utilicemos buscar B y coincidir, o índice y coincidir, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos cierta libertad para trabajar. Entonces, ¿en dónde agregarían ustedes la columna auxiliar? ¿La colocarían entre medio o la agregarían al final? ¿En qué parte, muchachos? Voy a correr un poco acá por si acaso. Ustedes me dicen nomás, ¿en qué parte situarían ustedes esta tabla? La columna auxiliar? Esto más que nada para ir recogiendo lo que ustedes me van comentando a través del audio y lo que van escribiendo en el chat, para que en el fondo sea una suerte de solución colectiva del ejercicio. Yo no les quiero imponer acá como mi forma de resolver, sino que a partir de lo que ustedes me vayan diciendo, de lo que me vayan sugiriendo, eh, yo lo voy resolviendo. Si me doy cuenta que hay algún comentario que no está del todo bien, yo les voy a ayudar a mejorarlo. Pero necesitamos ponernos de acuerdo en dónde vamos a colocar esa famosa columna auxiliar. ¿La dejamos entre medio de la tabla? Si es así, ¿en qué parte? ¿O la dejamos al final? La dejamos al final. Perfecto. Entonces, si la dejamos al final, ¿qué título le colocarían ustedes a esa columna auxiliar que te va a mostrar el código de la especialidad? Y de especialidad. No se diga más entonces, Antonio. Entonces, pongámosle. Y de especialidad. Perfecto. Y aquí se me creó la columna nueva. ¿Qué podría suceder? Que el Excel se ponga maléfico y que no te genere la columna al final. Si no te genera la columna, ya, no importa, no pasa nada. Asegúrense de que si la columna les hubiese quedado acá, van al final, pescan este icono, que es como una goma, ¿ya?
de color azul y lo arrastran uno para el lado y se acabó el problema. Listo, tenemos el ID de la especialidad. Ahora, ¿cómo rayos, como diantres, vamos a sacar el ID de la especialidad, muchachos? Ustedes me dicen. Estoy muy atento acá al chat. ID de especialidad médico, buscar. Ya, a ver, ¿qué Ahí tenemos? hice, profe, puse las dos fórmulas. La de abajo la usé para buscar el ID y la de arriba para poner la especialidad. Entonces, permiso, Yulisa, te voy a robar la fórmula de abajo, el ID de la especialidad. Entonces aquí esto lo vamos a pegar, Y la de abajo es para el ID. ¿cierto? Aquí está. Aquí tenemos el ID de todas las especialidades y luego el mundo de los médicos, perfecto. Y la especialidad, aquí, lo único que lo voy a cambiar son el nombre de la tabla, no, porque tú le habías puesto especialidad en médico, pero me habían sugerido especialidad, entonces, para tenerlo así. Pero la idea está súper buena. Súper bien. ¿Se dan cuenta, no? O sea, en el fondo es un trabajo ya más o menos colectivo que estamos haciendo. Entonces aquí ya tenemos lista la especialidad del médico. Y de hecho, les quiero enseñar un truco. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, sienten que, no sé, imagínense que ya les sobraron 30 minutos en el certamen y quisieran hacerla así como de lujo, hacerla de taco. Y quieren, por ejemplo, quitar todas las columnas auxiliares de la tabla. ¿Cómo se podrían quitar? Les voy a enseñar aquí la forma. Se dan cuenta que es bastante simple. Mientras tanto, yo voy a intercalar acá una columna. Le voy a poner, por ejemplo, especialidad sin columnas auxiliares. ¿Ya? Especialidad sin columnas auxiliares. Si ustedes lo hicieron así, como lo han ido proponiendo a través de la fórmula, está todo bueno, sin lugar a discusión. Sin embargo, si lo quieren hacer sin columnas, supongamos que ustedes hicieron dos columnas, tienen columna auxiliar y las quieren eliminar, yo hago lo siguiente. Voy a la celda en que tenía mi resultado final. Aquí dice cardiología. Esto es lo que debería aparecer acá abajo, ¿cierto? Entonces, yo tomo la fórmula, le hago doble clic, selecciono por completo la fórmula, la copio y vengo para acá. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero ¿cuál es el chiste de esto? Si yo, por ejemplo, borrase esta columna, me van a aparecer puros errores. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes van a ver ahora esta fórmula, ¿qué es lo que dice? Buscar B. El valor buscado dice ID especialidad, ¿cierto? ID especialidad. ¿Y qué es el ID de especialidad? El ID de especialidad corresponde a los datos de esta columna auxiliar que ustedes agregaron. ¿Se ve bien? Esta es la columna auxiliar que ustedes le pusieron. Entonces, para no tener que depender de la columna auxiliar, pueden hacer lo siguiente. Van a la columna auxiliar, a la primera celda, y ustedes simplemente no toman toda la fórmula, sino que seleccionan desde el comienzo de la fórmula, sin el igual, esto, buscar B, solamente eso. Le dan copiar. Vamos de nuevo a la fórmula final. Y acá, donde dice ID de especialidad, el ID de especialidad, que es lo que corresponde con esta columna auxiliar de la que yo, entre comillas, me quisiera deshacer, lo borro. Y en su lugar
le pego la fórmula. ¿Sí? Y le dan Enter. Ustedes ven que los resultados, columna, celda tras celda, si ustedes comparan las celdas de esta columna versus las celdas de esta columna, se van a dar cuenta que las palabras son las mismas. Lo que cambió es que esta es una sola fórmula. No sé si se vio eso de lo del ID de la especialidad. Entonces, si yo, por ejemplo, pesco la columna completa, botón derecho y le pongo eliminar columna de la tabla, ¿se dan cuenta? Especialidad sin columna, ya no te dio el error ref. ¿Por qué? Porque ya me deshice de aquella columna que me estaba generando dependencia. Pero aquí la especialidad me dio un ref de referenciación. ¿Por qué? Porque esa especialidad estaba buscando aquello que yo había dejado en la columna auxiliar. Espero que no me haya enredado mucho con la explicación. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? De cómo ustedes se pueden deshacer de las columnas auxiliares. Si ustedes hubiesen tenido aquí, por ejemplo, aquí hubiese dicho, por decirles algo, especialidades. Aquí hubiese aparecido, por ejemplo, corchete, arroba, especialidades. Bueno, ustedes a lo mejor van acá a la fórmula y la copian. Entonces con eso vaya a tener una fórmula gigante acá al lado. Entonces cada que dijera especialidad la van reemplazando esa palabra por la fórmula que le corresponda y con eso ustedes se pueden olvidar de las columnas auxiliares. Por supuesto que hacer esto igual es un poco más difícil, requiere de más práctica, de más experiencia con las fórmulas, pero es perfectamente realizable. Hasta ahí. ¿Se va entendiendo, no, chicos? Lo que les decía de cómo nos podemos deshacer de las columnas auxiliares. Sí, profe. ¿Sí? Obviamente hay que tener cuidado con seleccionar bien los paréntesis y todo, ¿ya? Pero si uno dice, ya sé que estoy aburrido de usar columnas auxiliares porque encuentro que no quiero ensuciar mucho la tabla, bueno, no hay problema. Pero ese es como el precio, o sea, hay que tener un cuidado pero único con la manera en cómo ustedes trabajen. ¿Sí? Ya, muchachos. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer la pura previsión de salud nomás del paciente porque ya nos quedan pocos minutos. Dice, dado el RUN del paciente, obtenga el código de la previsión de salud. Por ejemplo, que diga FNS en lugar de FONASA. O sea, ¿se acuerdan que antes habíamos tenido la pura especialidad del médico? Nos pedían el nombre completo, cardiología, medicina general. Pero ahora queremos que en la previsión de salud del paciente me aparezca el puro código de ella. ¿Ya? Pero para que el ejercicio ya sea un poquito más entretenido, imagínense que hubiese una instrucción que diga, esta columna resuélvala solamente con índice y con coincidir. ¿Ya? Olvídense que acá tuvieran la libertad para elegir la fórmula que ustedes quieran. No, sino que ustedes dicen ya, solamente con índice y coincidir. ¿Cómo lo harían ustedes ahí, muchachos? Vamos a ver acá el chat. Si tenemos alguna. Aquí dejé el chat acá al lado por cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes quisieran ir comentando entre medio. ¿Ya? ¿Cómo resolverían la previsión de salud utilizando índice y coincidir? Con todas las columnas auxiliares que ustedes quieran, no hay ningún drama con eso. Pero no se pongan a copiar y pegar los rangos. Ustedes sí que la van a embarcar. La fórmula de la columna auxiliar, sí, claro.
Un segundo, por favor. Ahí va también la fórmula del ID de especialidad. Puede ser que tengamos diferencias, por ejemplo, que haya habido un tilde, que a lo mejor el nombre que tú hayas colocado, Belén, sea un poquito más completo del que yo le puse. Puede generar errores. Entonces, chicos, yo les dejo planteado como ejercicio que ustedes desarrollen un ejercicio ya a esta altura, sin décimas, porque los otros compañeros de la otra sección van a tener esta pura clase nomás antes del certamen. Ya sería 100 décimas más que nada para corregir más que nada. ¿Cómo harían la previsión de salud utilizando las funciones índice y coincidir? Sin buscar B. Y bueno, ya por un tema de hora, vamos a ir cerrando la clase de hoy. Les agradezco mucho su asistencia, su participación y que tengan un excelente fin de semana largo. ¿Bien? Que estén muy bien, chicos. Cuídense y será ya hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.